Hoy es jueves 21 de noviembre de 2024 y estas son las noticias. Por invadir facultades del Congreso de la Unión, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. La democracia constitucional no supone la eliminación de los derechos fundamentales, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El INE solicitó al Senado de la República prorrogar 90 días la elección de personas juzgadoras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González, en nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López, quien tiene los detalles de lo que resolvió este día el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversas disposiciones de leyes de ingresos de 7 municipios de Coahuila por invadir competencias exclusivas de la Federación. Al resolver el mismo número de controversias constitucionales, el Pleno invalidó las normas que preveían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos, así como un pago por la licencia para la construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones. Las disposiciones invalidadas son de las leyes de ingresos de los municipios Progreso, Viesca, Matamoros, Candela, Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas y Parras. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. Se determina la invalidez de los preceptos impugnados que establecen cobros de derechos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos dedicados a la extracción de hidrocarburos. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción décima de la Constitución, el control de la exploración y extracción de hidrocarburos, así como la legislación sobre este tópico, corresponde a la competencia federal. Es facultad del Congreso de la Unión dictar leyes sobre telecomunicaciones y de igual manera es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien tiene a su cargo la regulación, promoción, supervisión de las redes de telecomunicaciones, así como su respectiva infraestructura. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Gracias, Mario. Buenas tardes. En tanto, más de 370 millones de niñas, niños y adolescentes, esto en todo el mundo, han sido víctimas de violencia y abuso sexual. Ante ello, es de suma importancia hacer énfasis en las obligaciones de las autoridades que investigan estos casos. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, al analizar el caso de una menor que fue contagiada del virus del papiloma humano por su padre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que se debe respetar la posibilidad de que las víctimas menores de edad participen en los procesos judiciales con las medidas de protección necesarias e involucrarles solo en diligencias estrictamente necesarias también. Además, evitar la presencia o interacción con quien haya ejercido esta agresión, brindar asistencia psicológica y psiquiátrica profesional y, de ser necesaria, también una declaración que sea realizada por personal capacitado. Y vámonos ahora a la sede alterna de la Suprema Corte, donde se lleva a cabo el encuentro jurídico universitario. Mi compañero Juan Carlos González tiene todos los detalles. Adelante, Juan Carlos, escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró el 16º Encuentro Universitario y la Exposición Jurídica Universitaria del Poder Judicial de la Federación. Destacó la importancia de que los jóvenes estudiantes de Derecho conozcan y se involucren con el trabajo que realiza el Poder Judicial de la Federación y que conozcan también, dijo, los valores que están implícitos en la vocación de los juzgadores, como es la independencia y la responsabilidad. Así lo dijo. No olviden que la independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura. Manténganse fieles a sus convicciones y aboguen por la seguridad jurídica, por la dignidad, por la libertad y por la justicia. No olviden nunca que la democracia constitucional implica vivir en una comunidad de ciudadanos en libertad, en donde conviven mayorías y minorías, donde ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano. La ministra presidenta explicó que el tema medular de este encuentro universitario se centra en los dilemas y desafíos de la reforma al Poder Judicial. Destacó las múltiples reformas que se han realizado a la Constitución y que han erosionado, dijo, su legitimidad. Escuchemos. Desde su promulgación en 1917, la Constitución mexicana ha tenido ya más de 800 modificaciones, signo inequívoco de permeabilidad constitucional que, como Jano, tiene dos rostros. Por un lado, la adaptabilidad como un texto vivo, dinámico, justamente permeable a las nuevas y emergentes reglas del juego. Pero también implica que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y legitimidad, vulnerando sus atributos como ese manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre los mexicanos y las mexicanas. Así comenzó este encuentro jurídico universitario que concluirá este viernes. Es la información que tenemos. Enterados, Juan Carlos, muchas gracias y muy buenas tardes para ti. Durante la entrega de los premios de comunicación José Pagés Yergo 2024 se entregó al ministro Luis María Aguilar la presea a la excelencia jurídica. Lo anterior por su destacada labor en la defensa de la Constitución y la división de poderes. En este marco, el ministro Luis María Aguilar demandó sumarse a la defensa de la justicia constitucional, cuya labor es la protección de los derechos humanos y evitar los abusos de poder. Porque la justicia federal tiene como objetivo defender los derechos frente a la autoridad. Es precisamente esa su tarea, con lo que se constituye como el órgano institucional que hace frente, detiene y corrige la actuación de cualquier autoridad, desde la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y todas las demás autoridades de la República. Añadió que su función es velar porque no se modifiquen los ejes fundamentales de la Constitución, de ahí la importancia de revisar los ajustes a la Carta Magna cuando se atenta contra su esencia. Sin un tribunal constitucional con facultades para revisarlo e integrado por jueces constitucionales preparados, con experiencia y con una independencia incuestionable, de nada sirve tener un texto constitucional fundamental, pues cualquier idea, cualquier norma, con cualquier propósito, puede alterar su esencia sin freno y sin control.
En esta ceremonia también se reconoció la labor de la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, de los magistrados Juan Pablo Gómez Fierro y Reinaldo Reyes Rosas, así como de Patricia Guayo y Fernando Míguez por su defensa de la Constitución, de la división de poderes y del Estado de Derecho. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, visitó la Universidad Alberto Hurtado en Chile para exponer las graves consecuencias de la reforma judicial para la independencia de jueces en México. Realizó una comparación de lo que sucede en nuestro país con la reciente propuesta de modificación de nombramientos de jueces en Chile, donde también se pretende que sean electos por voto popular. Y el colectivo La Justicia que Queremos explicó que el problema con el Tribunal de Disciplina Judicial es que tendrá demasiado poder, porque podrá investigar, acusar y sancionar a los jueces hasta poder anular sus decisiones. Denunció que este tribunal tendrá amplias facultades de sanción con poderes para actuar sin ofrecer un proceso de defensa claro. Además, su posición en el sistema judicial lo colocará por encima de la Suprema Corte, lo que calificó como inusual y preocupante. Señaló que es indispensable contar con jueces que tomen decisiones basadas en la ley y no en el miedo a ser sancionados, porque sus resoluciones sean contrarias al grupo político mayoritario. El INE instaló la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras de 2025. Asimismo, la Junta General Ejecutiva aprobó someter a la consideración del Congreso General el plan integral y calendario de dicho proceso extraordinario, que incluye 6 etapas. Un proceso en el que se van a elegir 881 cargos judiciales, que incluye 3 elecciones a nivel nacional, 1 a nivel circunscripción electoral y 2 a nivel circuito judicial. Someterán a aprobación el marco geográfico electoral que se utilizará en este proceso. El INE solicitó al Senado de la República prorrogar por 90 días la realización del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras, previsto actualmente para el 1 de junio de 2025. Ello, indicó, con el fin de definir la papelería electoral a utilizar y los actos no previstos, porque para la elección de estas 881 personas juzgadoras se prevé el registro de al menos 5.379 candidatos. Vámonos rápidamente a unos mensajes. No se vayan. Regresar. El Tribunal Electoral revocó sanción por violencia política de género contra la candidata del PRI a la gubernatura de Tabasco. Efectivamente, ya estamos de regreso. Vámonos con más noticias. La tutela judicial efectiva implica que cualquier persona puede ir ante un tribunal imparcial e independiente a demandar justicia. Así lo señaló la magistrada de circuito Adriana Campuzano Gallegos. En entrevista con el Consejo de la Judicatura Federal, indicó que las personas juzgadoras deben conocer a quienes acuden en demanda de justicia, porque hay grupos en situación de vulnerabilidad y para ellos hay un régimen de protección especial. Tienen que contar con asesoría jurídica, está el Instituto de Defensoría y sus asesores jurídicos y sus defensores jurídicos, por supuesto, pero lo importante es que cuando acudan al juicio hagan valer precisamente su condición vulnerable. De eso se trata, de que el tribunal pueda conocer su situación. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la decisión del Tribunal Electoral de Tabasco, que confirmó la existencia de violencia política en contra de las mujeres atribuida a la candidata del PRI a la gubernatura de dicho estado, Lorena Bodegard, por declaraciones difundidas en una entrevista de radio. La Sala argumentó que el tribunal local realizó una indebida valoración de los hechos denunciados y de los elementos que se deben considerar para determinar la violencia política de género. Indicó que si bien sus declaraciones pudieron resultar desagradables, carecen de algún estereotipo de género que configure violencia simbólica, cuyo propósito sea limitar o vulnerar los derechos políticos de la quejosa por el hecho de ser mujer.
Tampoco se actualizan los elementos tercero, cuarto y quinto de la jurisprudencia 21 de 2018, al no acreditarse el uso de estereotipos de género que impliquen violencia simbólica en perjuicio de la denunciante. Ante la próxima implementación de la oralidad en los procedimientos civiles y familiares en Baja California, participantes del concurso de selección para personas juzgadoras en estas materias cumplieron con el examen de conocimientos como parte de la convocatoria para la designación de estas plazas. Personal de 80 juzgados municipales de Chiapas asiste a la capacitación en diversas materias como justicia alternativa, conciliación indígena, juzgados de paz y diversos temas administrativos. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Colima designó a Cindy Lisette Mendoza Torres como titular del Juzgado Tercero Familiar del primer partido judicial, a quien se le encomendó fortalecer la impartición de justicia en beneficio de la sociedad. Como parte de la Semana Jurídica Cultural por los 200 años del Poder Judicial de Jalisco, se llevó a cabo un conversatorio sobre los desafíos del derecho humano a la libertad religiosa, en el que especialistas abordaron temas como la pluralidad, la laicidad y la discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ya nos vamos, pero sigue a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Muchas gracias, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.